hoy quizás todavía tienes la idea de que existe una pelea entre Dios y el diablo, que hay una guerra por el poder entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Vamos a tratar hoy de derribar ese mito que muchos cristianos y unas personas no cristianas tienen concebido como una verdad que han instaurado en su conciencia, en sus corazones. Vamos a demostrar un poco a través de las escrituras y pues a darle un poco el relato desde el inicio y a demostrar que eso es solo un mito. Quiero que me acompañen. El primer principio que debemos establecer antes de iniciar es quién es creador y quién es creación. ¿Quién tiene el poder de la nada, hacer todo lo que existe? ¿Y cuál es el objeto sobre el cual recae ese poder? Teniendo en cuenta pues ese marco en el cual nos vamos a mover, entonces podemos establecer por razones obvias que Dios es el creador y el diablo es creación. Es decir, el libro de Ezequiel dice que fue creado dándole algunas características especiales al diablo, pero Dios es el creador. Primero, para poder entender un poco acerca de este tema, hay que irnos a antes de la creación de los cielos y la tierra. Estaba pues, Dios como el rey, el monarca, y existía, por así decirlo, su primer ministro, que era el diablo, que era el ángel de luz, que se encargaba pues de algunos asuntos especiales. Vamos a utilizar esos términos gráficos, si me lo permiten. Un día, el diablo y la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, se rebelaron contra Dios. Vamos a ponerlos en términos gráficos. Un día se presenta este ángel de luz, se llenó su corazón de envidia, quería ser el dueño del trono. Y se presenta ante Dios y le dice, bueno, abdica, entrégame el trono. La tercera parte de los ángeles que tú creaste, que imaginemos que Dios es un creador, pues en abundancia, la tercera parte de los ángeles se habían rebelado con el diablo. Así que lo que había sucedido, esta rebelión, no fue un asunto pequeño. Se presenta pues el diablo ante Dios y le dice pues que le entregue el trono. Dios tenía en realidad varias opciones, pero vamos a resumirlas en dos fundamentalmente. La primera opción era que, pues no sé, como es creador, Dios haciendo un movimiento, diciéndole una palabra, desaparecía al diablo y a la tercera parte de los ángeles. Y usted y yo nos hubiéramos enterado porque no existía historia. Y la segunda era demostrar a ese que se había revelado quién realmente era el grande. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes y yo que hemos conocido la historia, siempre cuando hay algún suceso de rebelión y el otro utiliza la fuerza para resolver el conflicto, sobre quien recae esa resolución, es decir, sobre quien es ejecutada esa orden por alguien superior, siempre es recordado como un héroe. En muchos casos, en muchos países, ustedes se han dado cuenta que se han levantado hombres que han luchado contra un régimen establecido y han muerto y han sido catalogados como mártires. Si hubiese sucedido eso, que Dios desaparece al diablo de un plumazo, esa tercera parte de los ángeles hubiese sentido que hubiesen perdido el líder más importante para ellos. Así que la otra opción era demostrar con sabiduría quién era realmente el grande. Dios no ha tenido nunca problema con el diablo ni en demostrar quién es realmente el grande, quién es el poseedor, el dueño del poder. Dios crea entonces los cielos, la tierra, todo lo que vemos, todo lo que existe y crea al hombre. Y lo pone como señor de esto que él ha creado, de los cielos, de estas hermosas montañas. Dios lo hace al hombre señor sobre todo esto. Y le da una orden perentoria. El diablo, pues, como
maestro del engaño, hace que el hombre peque. Y el diablo tenía la esperanza de que pudiera resolver eso que para él estaba todavía irresoluto, ese pleito, que Dios se enfrentara con él. Entonces Dios le da la mayor de la mayor de sus vergüenzas y le dice que de esa mujer que había hecho pecar, de ese hombre, de esa simiente, iban a ser uno que lo iba a destruir por completo. Es decir, Dios le iba a ser un peleador a la medida del diablo. Uno inferior a él en términos de gloria iba a ser quien lo iba a derrotar. Entonces aparece Cristo, nacido de mujer humilde, nacido en un pesebre. Este Cristo que en su humanidad tenía todas las características de un hombre, de un mortal normal, nacido de mujer, que estaba destinado a morir, pero que también en él habitaba, dice la Biblia, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este, que fue creado un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, iba a resolver de una vez por todas quién era realmente el grande. Así que un día en la cruz del Calvario, en su muerte en la cruz, dice el libro de Colosenses que el diablo y todos sus demonios fueron crucificados juntamente con Cristo, exhibiéndolos públicamente y creando su vergüenza. No existe ni en la más mínima y remota idea una lucha entre Dios y el diablo. No la hay. No existe. Quizás para nosotros que somos hombres débiles y tenemos nuestras dificultades, podemos tener alguna dificultad en afrontar algunas de las tentaciones, no lo sé si así podríamos llamarlo, que el diablo y el mundo ofrece, pero Dios no tiene ni tendrá ninguna dificultad con el diablo. Él es realmente el grande.